¿Listo? ¿Estamos? Démosle. Bueno, muy buenos días a todos y a todas a este webinario que hemos llamado Participación en Territorios con Minería a Gran Escala, que hemos aprendido en Chile-Perú, ¿cierto? Porque este es un proyecto que lo realizó desde Chile Espacio Público y desde Perú GREAT, gracias al financiamiento de la Fundación Ford. Bueno, también la pregunta, y creo que es interesante agregar, además de qué hemos aprendido, cómo avanzamos. O sea, con esto que hemos aprendido, ¿qué hacemos? Entonces, ojalá invito desde ya a los panelistas, a los presentadores de la investigación y a quienes van a comentar en este marco de post-pandemia, que claramente creo que hay bastante consenso sobre la importancia de convocar a más actores para la toma de decisiones, de forma que ésta sea más sostenible, legítima, etcétera. En el caso de Chile, además, tenemos un estallido social, entre paréntesis, a propósito de la pandemia, que también tiene mucho que ver con estos temas, con quienes toman las decisiones y con los temas de inequidad que traen esas decisiones en todos los ámbitos y, por supuesto, en este también. Yo soy Andrea Sangüesa, soy directora de Espacio Público y estaré a cargo entonces de moderar este seminario. Bueno, entonces nos vamos a organizar de la siguiente manera. Ahora Violeta, Ravi y Manuel Glave, que estuvieron a cargo de hacer la investigación, siendo tanto Espacio Público como de GREAT, van a hacer una presentación. Luego yo voy a agradecer a nuestros panelistas y presentarlos brevemente, y ahí explico cómo vamos a hacer el tema de sus comentarios y luego de las preguntas del público. Entonces, muchas gracias de nuevo, y Violeta y Manuel, para que hagan su presentación, por favor. Muchas gracias, Andrea. Buenos días con todas y todos los participantes al otro lado del espectro. Muchas gracias por su asistencia. Para nosotros es un gusto llegar a este punto final de una investigación que ha durado un par de años, gracias al apoyo de la Fundación Ford. Le pediría a Francisca que ya ponga la presentación para poder estar la discusión. El estudio se enmarca en una vieja discusión que tiene dos puertas de entrada, ¿no? Una primera, que es el boom de la industria extractiva en nuestros países, y una segunda, que es la construcción de un sistema de gestión ambiental. Hay una línea de tiempo que vamos a presentar bastante compleja de este proceso de construcción, y el elemento común que tiene estas dos puertas de entrada es justamente la calidad, la efectividad, la eficacia de los instrumentos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los proyectos mineros. La siguiente, por favor, Francisca. Nosotros ciertamente consideramos que el boom extractivo, que algunos dirán que ha durado cerca de 20 años, otros dicen el super boom, el super ciclo es del 2002 al 2012, claramente está detrás de un ciclo de expansión económica, pero en paralelo, claramente y evidentemente ha contenido, ha traído consigo un enorme déficit en la calidad de los procesos de evaluación y de participación ciudadana. De alguna otra forma, el auge de escenarios de conflicto socioambiental está pues asociado a esta situación. En ese sentido, nosotros propusimos hacer un estudio comparado entre Chile y Perú que permita caracterizar, estudiar, comprender las experiencias de participación y de diálogo entre los múltiples actores en el sector minero y poder conocer cómo funcionan y identificar posibles oportunidades de reforma para mejorar la calidad de estos procesos y sus resultados. En el momento que lo propusimos y a lo largo del proyecto, en realidad no nos imaginamos que hoy día estamos en una coyuntura marcada por el debate público respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, en la línea del principio 10 de la Carta de Río de hace 28 años. Ciertamente el sector privado y nuestros gobiernos aparentemente ven con temor
el profundizar y el mejorar estos instrumentos y plataformas de participación. ¿Cómo hicimos el estudio? Por favor, Francisca, la siguiente. Diseñamos una estrategia metodológica en 3 etapas. Una primera etapa que era el análisis institucional comparado de los 2 países. Yo voy a encargarme de esta presentación rápidamente. Para luego entrar directamente a un análisis de evaluación de la calidad de los procesos de participación en un grupo, en un conjunto selecto de proyectos mineros. Entonces, el segundo componente fue el aplicar una plantilla ya utilizada a nivel internacional para evaluar la calidad de los procesos de participación. Nosotros lo llamamos el índice de calidad de la participación. Y a partir de la combinación del análisis institucional y el estudio, la evaluación de la calidad de los procesos de participación, seleccionamos 4 casos de estudio. Vamos a explicar con qué criterio lo hicimos, y a partir de los 4 casos de estudio es que desprendemos recomendaciones de política. La siguiente, por favor. En términos del análisis institucional, una línea de tiempo como esta claramente nos tomaría todos los 20, 25 minutos que tenemos para presentarla, así que no voy a poder explicarla. Simplemente resaltar que hay un periodo alrededor de la coyuntura de la cumbre del año 92 en Río de Janeiro, que está detrás de la creación, en el caso chileno, de la Comisión Especial de Descontaminación, y finalmente en el año 94 la promulgación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y en el caso peruano, tanto la promulgación del Código como finalmente la creación del Consejo Nacional del Ambiente en el 94. Todos sabemos que a principios de los 90 se sientan las bases, se sientan los cimientos del sistema de gestión ambiental. Este sistema ha sufrido una serie de modificaciones, reformas, en muchos casos fortaleciéndolo, en algunos casos retrocediendo. En el caso chileno, a partir del 2010, que se reforma la ley de bases, se sientan las bases del actual sistema que está ya en operación. Y en el caso peruano, además de la Ley General del Ambiente en el 2005 y la creación del MINAM en el 2008, tenemos un conjunto de instrumentos complementarios, como es, por ejemplo, la creación en el 2018 de la Secretaría General de Gestión Social y Diálogo, en la presidencia del Consejo de Ministros. Esto es un punto interesante porque, si bien el sistema de evaluación de impacto ambiental es muy similar, tenemos instancias de evaluación, instancias de fiscalización, se han definido mejor los roles de los sectores, no queda tan claro cómo abordar los espacios de conflicto y la necesidad de diálogo y participación ciudadana. El Perú, al menos, ha ido abordando este tema a través de algún tipo de intervención desde el aparato público, como es esta Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que un símil no existe en la gestión pública chilena. La siguiente, por favor, Francisca. Los procedimientos son muy similares. Esto que se conoce como el CIA son en realidad primos hermanos entre Chile y Perú. Lo que hay que destacar es que en el caso chileno la gran mayoría de los instrumentos son declaraciones de impacto ambiental que no utilizan herramientas de participación, al menos meramente informativos. En el caso peruano sí se utilizan los CIA semidetallados, además de las DIAs, y recientemente se han incorporado estas modificatorias a LEIA y los ITS, bastante polémicos, los instrumentos técnicos sustentatorios. Por otro lado, en el Perú se introdujo desde muy temprano la necesidad de contar con términos de referencia como una herramienta mínima no sé si decir participación, pero sí de contextualizar cada proyecto, cosa que no ocurre en Chile. Es importante resaltar que la gran mayoría de proyectos terminan siendo aprobados y que en realidad hay, además de menores exigencias de participación ciudadana con las DIAs en Chile, hay en realidad, tanto en Chile como en Perú, una enorme deficiencia en relación a la incapacidad de abordar los impactos acumulativos en territorios mayores, más allá de una lógica de proyecto por proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos un esquema bastante sencillo para identificar diferencias en términos de participación ciudadana en Chile y Perú. Por un lado está el tema de la gestión de conflictos, como ya comentamos, que no solamente hay una respuesta por parte del Estado,
sino que hay una práctica en el Perú de canalizar el descontento social a través de no solamente de protestas, sino de plataformas de diálogo y participación. La participación formal obligatoria, como ya dije, en el caso chileno, si uno utiliza las DIAs, prácticamente no existe ningún mecanismo de consulta y participación. En el caso peruano tenemos audiencias públicas obligatorias, inclusive con los CIA semidetallados, y todos los instrumentos, a excepción de los ITS, tienen mecanismos de difusión y recepción de observaciones, ¿no? La participación anticipada, que es un término que se ha utilizado en Chile con bastante fuerza desde la modificación de la ley de bases en el 2010, para los peruanos es importante conocer que esto que se conoce como participación anticipada, en el caso chileno es un mecanismo voluntario de las empresas, que en el caso que lo implementen, lo tiene que reportar a la entidad del sistema, que es el CEA. Pero una empresa no está obligada a promover esto que se conoce como PACA en Chile, la participación ciudadana anticipada. En general, lo que sentimos, lo que hemos concluido es que se comparte hay una crítica, hay un conjunto de críticas similares a ambos sistemas, ¿no? Son herramientas meramente informativas, las instancias formales de participación. Esto, en general, da muy poca oportunidad de incidencia en la toma de decisiones. Como todos hemos experimentado, también el uso del lenguaje técnico en estas plataformas termina siendo una barrera para la posibilidad de que múltiples ciudadanos puedan aportar y plantear sus observaciones, asimetrías de poder, débil inclusión del enfoque de género, enormes dificultades para incorporar herramientas interculturales, respuestas tardías a observaciones, y en general el sistema de gestión ambiental no termina evitando lo que es una práctica tradicional en la industria, que es de alguna manera negociaciones bilaterales, relaciones de clientelaje, paternalismo, preacuerdos, que a su vez, tarde o temprano, se convierten en bombas de tiempo que generan escenarios conflictivos, ¿no? En conclusión, la siguiente, Francisca, en conclusión, el resultado es que tenemos una imagen de una participación muy restrictiva, herramientas que no permiten de manera suficiente y satisfactoria la participación ciudadana. Ante esta insuficiente participación ciudadana y una restrictiva herramienta por parte del aparato público, del CEIA, muchos, desde el propio sector privado y de la sociedad civil, han empujado, sobre todo en el Perú, esquemas alternativos de participación, esquemas alternativos por fuera del CEIA, ¿no? En múltiples términos se utilizan en el Perú, desde mesas de diálogo, mesas de trabajo, mesas de desarrollo. En el caso chileno, lo que se ha promovido es estas participaciones ciudadanas anticipadas, en algunos casos, muy pocos, casos muy similares a las mesas de diálogo o mesas de desarrollo peruanas. Y entonces lo que nosotros propusimos fue evaluar la calidad de la participación ciudadana también en estos espacios alternativos, en estos esquemas alternativos, en paralelo con la evaluación de la calidad, que ya casi a priori veíamos por la literatura y por la propia experiencia que en los esquemas formales, oficiales, no era suficiente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahora trasladamos el debate a evaluar la calidad de la participación. Nosotros podríamos haber hecho un trabajo propio y hacer un trabajo de investigación en casos de estudio con nuestra propia metodología. Aprovechamos que ya en Chile se había hecho una investigación reciente, donde un equipo de investigadores usó 7 estándares para evaluar la calidad de estas plataformas de participación anticipada. Son 7 estándares que la Asociación Internacional de Estudios de Impacto, la IA, había propuesto unos años atrás. Y acá están los 7 criterios o los 7 estándares, ¿no? Que la participación sea anticipada y sostenida, que es planificada y centrada en aspectos negociables, con sustento, con un soporte técnico a los participantes, que sea escalada, que sea abierta, transparente, con rendición de cuentas, que sea conducida y orientada al contexto y que sea creíble y rigurosa. En total, seleccionamos 46 casos, 13 de ellos en el Perú y 33 en Chile. La diferencia se debe a la
profusa cantidad de PACAs, de estos mecanismos de participación ciudadana anticipada. En el caso chileno, el equipo de espacio público seleccionó 31 casos de PACAs y 2 casos de estos acuerdos en marcos tipo mesa de diálogo, como en el Perú. En el Perú seleccionamos 13 casos donde teníamos plataformas formales de participación dentro de ese guía y plataformas alternativas alrededor de diferentes mesas de diálogo y de trabajo. A partir de esto, la siguiente, por favor, construimos una tipología de estos esquemas de participación, combinando, por un lado, nivel de incidencia y, por otro lado, nivel de involucramiento del Estado, ¿no? Sabemos perfectamente que los instrumentos oficiales del CEIA son instrumentos meramente informativos, y en el mejor de los casos, cuando las audiencias públicas terminan funcionando relativamente bien, son instrumentos o plataformas consultivas. Nunca, desde el aparato público, terminamos promoviendo instrumentos de participación que terminen siendo resolutivos. Algunos de los esquemas alternativos, algunas de las mesas de diálogo terminan siendo resolutivas. Algunos de los acuerdos voluntarios en Chile terminan siendo resolutivos. Sabemos también que el Estado lidera estos procesos formales, pero no siempre lidera los esquemas alternativos. Algunos casos sí, otros casos no. La gran mayoría de la literatura internacional resalta la famosa mesa de diálogo de Tintaya de principios de siglo, donde sin la participación del Estado se llegaron a acuerdos muy sólidos entre comunidades y empresas. Entonces, estos 3 niveles de involucramiento del Estado y estos niveles de incidencia nos permitió, con los resultados del índice de calidad, seleccionar un conjunto de 4 casos de estudio. En la siguiente, por favor, Francisca, que fueron los casos que tuvieron una mejor calificación con el índice de los 7 estándares y que tenían un diferente nivel de involucramiento del el Estado. En el caso peruano, un caso muy conocido por todos, que es la mesa de diálogo de Moquegua, con un Estado protagonista entre 2011 y 2012, en el proyecto Queyabeco, y el caso de mesa de diálogo para el reasentamiento poblacional de Orococha, con un Estado como invitado, y que, si bien inició en el 2009, sigue siendo activa hasta el día de hoy. En el caso chileno, el caso con el Estado protagonista es el acuerdo territorial de Sierra Gorda, ¿no? Donde participó la Agencia Pública de Sustentabilidad y de Cambio Climático, como parte de estos acuerdos voluntarios de preinversión, y el caso del Estado como invitado en la minera Los Pelambres, el proceso de participación temprana en infraestructura complementaria conocido como INCO. Los hallazgos de estos 4 estudios, estos 4 casos de estudio van a ser presentados por Violeta, y a partir de esos hallazgos terminaremos con algunas recomendaciones, oportunidades de reforma, ¿no? Adelante, Violeta. Ahí sí, ahí estoy yo, ¿no? Gracias, Manuel. Bueno, efectivamente, a partir del estudio de estos 4, la siguiente, por favor. A partir del estudio de estos 4 casos, hicimos una comparación de sus similitudes, diferencias, y generamos aprendizajes cruzados entre ellas, en donde pudimos visualizar 4 áreas de aprendizajes. La siguiente, por favor. El primero tiene que ver con la instalación del proceso, es decir, cómo se insertan estas experiencias en los territorios. Y aquí, elementos claves respecto a los participantes tiene que ver con que cuando son instancias tripartitas, estos espacios abren una oportunidad de encuentro relativamente inédito entre la población y las autoridades. Y aquí lo que se apreciaba en la mayoría de ellos tenía que ver con una demanda de mayor proactividad por parte del Estado en los territorios. También aparece con fuerza el hecho de la importancia de la calidad del equipo que está facilitando y llevando adelante el proceso. Elementos como la capacidad de inserción local que tienen en los territorios, la falta de rotación dentro del equipo profesional de los funcionarios, de quienes lo están llevando adelante, y de los profesionales representantes de las empresas es también importante. También aparece un balance positivo
de la intervención de organizaciones externas de la sociedad civil en los procesos, tales como ONGs o consultoras, que funcionan como mediadores y brindaron herramientas para la capacitación sobre los temas discutidos. Respecto a la instalación del proceso, el punto clave tiene que ver con la construcción de confianzas entre actores. Y el proceso va permitiendo que eso se vaya generando en la medida en que hay apertura de parte de los actores para contribuir y compartir información relevante, generar acuerdos a largo plazo y cumplir con esos acuerdos a largo plazo. También los casos muestran que en territorios que ya están sobreintervenidos existe una dificultad de generar nuevas instancias. Y estrategias que fueron útiles para este caso de territorio fue, por ejemplo, el acoplamiento o el uso de estructuras ya preexistentes para llevar adelante y perfeccionar las capacidades que ya se encontraban instaladas. Respecto a los procesos propiamente tal, el uso de metodologías didácticas diversas, la elaboración de líneas bases o la producción de conocimiento más ampliamente en conjunto, que permite validar y tener un punto de evidencia compartida entre todos los actores, fueron elementos de ganancia en los procesos. La siguiente, por favor. En relación a los resultados, hay tres elementos claves. El primero tiene que ver con que estos espacios no son significativos si es que no existe una disponibilidad de la empresa de que estos diálogos efectivamente incidan en sus decisiones, en términos del diseño, la localización, la tecnología o la estrategia de inversión social que están implementando. También, tan importante como llegar a un acuerdo que sea formal, que esté formalizado en algún instrumento que permita la trazabilidad y el seguimiento de las decisiones, tiene que ver con justamente la capacidad de generar un seguimiento de los acuerdos. Y en esto se aprecia una debilidad compartida y transversal en las experiencias, en el sentido que se utiliza mucho esfuerzo y tiempo en poder llegar a formular el acuerdo, pero hay menos experiencia en el seguimiento de una manera fuerte. Respecto a los elementos de política pública que inciden o que son influidos por esto, el primero tiene que ver con que la instalación como una prioridad de política pública de la participación y el diálogo implicó la creación de agencias. Y sobre todo en el caso peruano, pero también en el caso chileno, en el caso de los ABP, los Acuerdos Voluntarios de Preinversión, en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en donde el liderazgo personales en estas instituciones lograron empujar esta agenda con fuerza. También se aprecia un desafío en la política pública de poder trasladar estas experiencias desde un enfoque más bien reactivo a un enfoque preventivo, y ahí detectar en fases tempranas los proyectos de inversión se vuelve un aspecto clave de política pública si es que esto se quiere replicar y escalar. Por último, hay dos aprendizajes relacionados a la legitimidad social, en donde se aprecia que la legitimidad que tienen estos espacios no solo tiene que ver con cumplir con ciertos procedimientos y aspectos o estándares procedimentales, sino también con una legitimidad social que se vincula a variables mucho más complejas, tales como la historia territorial, la confianza entre los actores que existe y el consenso sobre la necesidad de la iniciativa. Y aquí entonces la pregunta es cómo trasladar o cómo construir esta legitimidad social más allá de lo solo procedimental. También hay una pregunta en torno a cómo insertar estos procesos, no como un reemplazo del ordenamiento territorial o de la planificación a largo plazo de los territorios, sino que como un complemento, porque evidentemente no es capaz de suplir esas brechas. La siguiente, por favor. Por último, hay una serie de aprendizajes en torno a qué factores contextuales permitieron el buen desarrollo de estos procesos. Y ahí vemos dos tipos de factores. Por un lado, en una lógica más top-down, está el hecho de que cuando existen empresas que tienen apropiados los lineamientos de buenas prácticas a un nivel gerencial, que permea la organización, la cultura organizacional de quienes lo están llevando a cabo, se logran procesos más significativos. Desde una lógica de abajo hacia arriba, también la experiencia de los propios territorios
coopera en la generación de espacios más significativos. Y aquí, quizás contraintuitivamente, varios de los casos que nosotros seleccionamos tenían un historial de conflictividad socioambiental. Y en este sentido, cómo opera este factor para mejores procesos tiene que ver con una experiencia acumulada, tanto de las organizaciones sociales que tienen una capacidad de movilización y de protesta, así como el aprendizaje de la empresa, logran en una experiencia más contemporánea poder llegar o llevar adelante procesos mucho más significativos e incidentes. El desafío aquí entonces radica en cómo trasladar estas experiencias a territorios que no necesariamente tienen esa experiencia acumulada. También elementos ecosistémicos, sobre todo lo que observamos en términos de los recursos hídricos, opera como un detonante de la necesidad de instalar estos procesos. La siguiente. Así entonces, vemos que a partir de todos estos resultados y el aprendizaje, generamos una serie de propuestas. La siguiente. En donde organizamos las recomendaciones en función de 3 grandes ejes de estudio. La siguiente. Respecto a la primera, tiene que ver con poder mejorar los procesos de participación en la toma de decisiones dentro de la institucionalidad ambiental vigente. Y aquí las 2 primeras propuestas se vinculan principalmente al sistema de evaluación de impacto ambiental, mientras que la última se relaciona con las organizaciones, las instituciones de fiscalización de la OEFA y la superintendencia. Entonces, respecto a lo primero, las propuestas apuntan fundamentalmente a permitir que la participación ciudadana se transforme en un insumo clave para el proceso de evaluación socioambiental en sí misma. Y aquí tiene que ver con ampliar las oportunidades de participación, creando nuevas, por ejemplo en el caso chileno, respecto a la ampliación de la participación en los casos de declaración de impacto ambiental, en los casos en que haya modificaciones sustantivas al proyecto, que no sea solo eso, sino que cualquier modificación, y en el caso peruano respecto a la exploración minera sobre todo. También tiene que ver con ampliar y crear nuevas instancias de planificación para participación, para aumentar su capacidad de incidencia. En el caso chileno tiene que ver con crear instancias con presencia del Estado en las etapas tempranas de los proyectos de inversión, de una manera muchísimo más decidida. Y en el caso peruano tiene que ver con aumentar o fortalecer las instancias que ya existen. También hay una serie de medidas asociadas al mejoramiento de la información que se entrega. Hoy día existen formatos de entrega de información transparente, sin embargo muchas veces no son comprensibles o accesibles para la comunidad, y también ahí hay un espacio de mejora importante. Respecto a la segunda propuesta, que tiene que ver con mejorar la legitimidad del conocimiento, se refiere fundamentalmente a que los estudios de impacto ambiental logren tener una mejor legitimidad ciudadana y que funcionen como instrumentos de conocimiento válidos para la generación y el cálculo de los estudios de impacto ambiental. Y ahí entonces vemos como espacios de mejora homologar metodologías entre consultoras, generar una certificación de consultoras, también validar socialmente el conocimiento que ahí se genera, teniendo una comunicación muchísimo más profunda y insertando en los estudios el conocimiento local. Y también un cambio en las reglas del juego en torno al acople que hoy día existe entre la dependencia laboral y financiera entre la consultora que realiza los estudios y la compañía o el titular interesado. Y aquí entonces la propuesta tiene que ver con que los estudios de evaluación ambiental sean contratados directamente por el Estado mediante una licitación pública con el fin de darle una mayor legitimidad local a los estudios. Respecto a la tercera propuesta, la idea es integrar con muchísimo más fuerza y como un complemento a las competencias fiscalizadoras de la superintendencia o de la OEFA, los monitoreos participativos, los comités de seguimiento, en donde los esquemas alternativos pueden cumplir ese rol, reforzando también esa instancia. La siguiente, por favor.
respecto al segundo eje, tiene que ver con mejorar los esquemas de gobernanza para dotarles de estos esquemas, a estos esquemas de mayor legitimidad. Y para eso hay una serie de recomendaciones que son más bien de corte procedimental, que tienen que ver con mejorar los procesos de certificación de las consultoras, con escoger qué autoridades o instituciones gozan de legitimidad en la zona para poder liderar un proceso como este, con mejorar las herramientas de diagnósticos territoriales y mapeos de actores, de forma que quienes participan de estas instancias sean lo más amplio y representativo posible. Muchas veces, finalmente, quienes participan son quienes tienen tiempo, quienes tienen la disposición y no necesariamente todos los intereses que están presentes en los territorios. También acá hay una necesidad de generar acuerdos que sean más incidentes y que sean exigibles, y para eso la introducción de estos acuerdos en los instrumentos que hoy día ya existen en términos formales, así como la posibilidad de seguimiento y mejorar los sistemas de quejas y reclamos que proponen las empresas, también se visualiza como una medida relevante. La siguiente, por favor. Finalmente, respecto a la planificación y ordenamiento territorial, estas recomendaciones apuntan a introducir el enfoque territorial dentro de la evaluación ambiental con muchísimo más fuerza, y para eso entonces se propone levantar líneas de bases territoriales que permitan generar información agregada y no proyecto a proyecto en los diferentes territorios. Esto estaría a cargo del Estado y permitiría sistematizar la cantidad de información que hoy día existe en los estudios de impacto ambiental, que operan en una lógica proyecto-proyecto, para poder sistematizar y espacializar la información para lograr tener una información pública disponible para los titulares, la comunidad y los propios evaluadores de los proyectos sobre la calidad del ecosistema en la cual se propone insertar una nueva infraestructura. También mejorar la evaluación de los impactos acumulativos, fortaleciendo la evaluación ambiental estratégica y también fortaleciendo los estudios de capacidad de carga, por ejemplo, en los territorios. También es una necesidad mejorar las herramientas de información y planificación territorial disponibles. Y para eso implica que tienen que haber más recursos y también una mejor dinámica de lograr que los mismos procedimientos en el diseño de esas herramientas sean participativas. La siguiente. Para terminar, algunas reflexiones finales o ideas fuerzas en torno a los resultados y a las recomendaciones. Vemos la necesidad de reformas institucionales que implementen procesos de participación ciudadana incidente en ambos países, porque eso justamente va a permitir aumentar la legitimidad social en la toma de decisiones ambientales, y eso tiene que ver con mejorar los procedimientos como los resultados de estos espacios participativos. Y aquí vemos entonces la necesidad de un diálogo preventivo en donde no sea la mayor participación, mayor democracia ambiental, no se vea como un impedimento, una barrera para la inversión, sino que sea un complemento de poder hacer inversiones más sostenibles a largo plazo. También, y como última reflexión, vemos, y a lo largo de toda la investigación, vemos que el gran elefante en la pieza tiene que ver con cómo está diseñado nuestra institucionalidad, en donde la perspectiva territorial todavía es muy débil y en donde las herramientas públicas que contamos para un ordenamiento territorial son todavía deficitarias. Y eso es justamente parte de lo que deberíamos avanzar en ambos países para lograr decisiones que sean a más largo plazo de una manera más robusta. Eso a grandes rasgos. No sé, Manuel, si quieres agregar algo. Sí, quizás un minutito de cierre. Nada, muy bien sintetizado, Violeta, gracias. Resaltar el contexto del Acuerdo de Escazú, que es muy simbólico.
Quizás un punto muy específico es en el reciente informe de la Comisión para la Minería y el Desarrollo Sostenible en el Perú, se identifica como un enorme vacío la falta de seguimiento y fiscalización de la dimensión social de los EIAs. Típicamente las instancias tipo la Superintendencia de Chile o el OEF Perú fiscalizan compromisos ambientales, más no sociales, y ahí hay una enorme oportunidad de reforma institucional. Y nada, resaltar también el tema de las líneas de base territoriales, todos, desde las EAEs hasta los instrumentos de gestión territorial, entendemos que la información de base es fundamental para ello, ¿no? Por último, también mencionar que la investigación ha sido realizada por un equipo más grande de investigadores, no solo Violeta y Manuel. Aquí nos acompañan Gerardo Damón, Oriana Heredia y todos los investigadores de Espacio y de Grade que hemos participado. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentadores. La verdad es que sí, se lucieron con la calidad de la presentación en un tiempo muy sustantiva. Bueno, entonces vamos a empezar la conversación y los comentarios de nuestros panelistas. Ahora yo creo, por lo que, tomando las conclusiones del estudio, ¿cierto? Yo creo que efectivamente es una tristeza, pero la democracia ambiental se ve como una amenaza. Entonces, ¿cómo hacer entender que en el largo plazo, y a propósito de pospandemia, ¿cierto? Que el largo plazo es lo que tiene que primar ahora en las decisiones y en la institucionalidad que mejoremos. Ayer participé en un seminario de reactivación económica con economistas mundiales, y una de las cosas que destacaban es que las empresas de cualquier sector tienen que acostumbrarse a cambiar el enfoque mental, porque la rentabilidad va a ser otra. O sea, nunca más va a haber una rentabilidad grande a corto plazo, casi en ningún sector productivo. O sea, ¿cómo hacer que en ese marco, ¿cierto?, las empresas, toda la industria minera comprenda que hay que cambiar la forma de hacer esta minería, donde gran parte tiene que incluirse lo que estamos hablando? Y efectivamente Escazú es un elemento fundamental en eso, porque al final del día lo que se mostraban ustedes en innovación y en gobernanza y en planificación y ordenamiento territorial tiene que ver con la capacidad efectiva de la gente de influir en la toma de decisiones. De eso se trata la participación finalmente. Si ustedes cuando dicen que es incidentes, que efectivamente influya en esas decisiones, pero el gran temor instalado es que si abrimos eso, la gente va a frenar todo y no va a querer nada. Entonces hay como que estas visiones están en blanco y negro, que es necesario avanzar, y ojalá todo esto nos traiga una oportunidad también de reforma constitucional. Bueno, sin más, voy a dar los 5 minutos a Raúl Molina. Raúl Molina de Perú es el ex viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, es arquitecto, tiene un máster en gestión de políticas públicas, ha desempeñado diversos cargos públicos que no los voy a leer porque son muchos, y además es docente en diversas universidades del país. Raúl, 5 minutos para tus comentarios y luego te vamos a hacer una pregunta. Adelante. Tienes que abrir tu micrófono, Raúl. ¿Ahora sí? Ahí sí, sí, ahora sí. No, les decía que les agradecía la invitación tanto a Grade como a Espacio Público y a la persistencia de Manuel que me persiguió para comprometerme. 5 minutos es sadismo puro, ¿no? Porque yo de este tema podría hablar 4 días seguidos. Además, está muy ligado a mi experiencia más reciente en el viceministerio, porque esa Secretaría de Gestión Social y Diálogo que mencionan en el estudio dependía de mí. Y además, ese viceministerio que estuvo a mi cargo, que es bastante nuevo en el Perú, tiene un poco más de 2 años de vida, está muy asociado a la gestión de conflictos sociales más que a las otras materias que dependen de él, como la descentralización, la gestión de riesgos y el ordenamiento territorial a nivel de rectoría. Solo una pequeña precisión. En el documento mencionan 2 veces a la Secretaría como subsecretaría, en las páginas 11 y 21. Y hay que corregir eso porque tiene subsecretarías debajo de ella, pero el órgano tiene nivel de secretaría. Y un matiz, la Secretaría efectivamente como tal existe desde el 2017, pero Manuel conoce un poco eso. El tema de constituir un brazo para la gestión social en el Ejecutivo peruano viene desde el año 2009.
Antes había un equipito dentro de otro órgano de la presidencia del Consejo de Ministros y en el 2009 constituye un primer equipito, todavía no orgánico, en la oficina, en el despacho del primer ministro. A partir del 2011 eso toma la forma, 2011-2012, la forma de Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que es el formato anterior a la Secretaría, ¿no? Y en el 2017 esa Oficina Nacional se convierte en Secretaría de Gestión Social y Diálogo. Yo he dejado un proyecto para reformar la organización de ese bracito institucional para anteponer el diálogo a la gestión social, porque esa ha sido la práctica que quisimos instalar durante mi paso por la presidencia del Consejo de Ministros. La segunda cosa que quería mencionar antes de que comience a correr el tiempo en mi contra es que hay que distinguir que los procesos de gestión social que involucran directamente a los actores territoriales son distintos a los procesos de participación ciudadana para la gestión ambiental. Se superponen, pero son distintos, porque tienen tiempos distintos. Los procesos institucionales de gestión ambiental y de participación ciudadana en ellos tienen cronogramas que están regulados por normas. Los procesos de diálogo territorial, producto de la conflictividad social, muchas veces asociados a temas ambientales, no tienen cronograma, irrumpen. Y muchas veces hemos tenido que abordarlos fuera de los cronogramas de la regulación ambiental, aunque la temática fuera ambiental. Hay casos que ustedes no han tratado en profundidad, pero, por ejemplo, yo diría los recientes problemas que estamos teniendo en Espinar, ya que mencionaron el caso de Tintaya, que es el antecedente del actual conflicto que está habiendo con la minera Antapacay, que es la sucesora de Tintaya, en la misma provincia, en el sur del departamento del Cusco, tienen que ver con problemas ambientales, pero con otro tipo de agendas que se han superpuesto, y cuando se precipita la crisis social, todos los temas se entremezclan, y un proceso que venía con una demanda justamente para observar una decisión de SENACE en uno de los distritos de esa provincia ahora se ha entremezclado con el resto de la agenda. Y obliga a tratarlo en un ritmo y en una frecuencia que no es la que está en la regulación ambiental. La siguiente cosa que quería plantearles es que efectivamente, y tomando el caso justamente de Palpata, que es este distrito de la provincia de Espinar, estoy totalmente de acuerdo con una cosa que se dice en algún momento del documento. Es muy difícil que nuestros órganos de fiscalización cambien una decisión tomada. Y por eso, porque ya en algunos casos creo que es hasta una cuestión tonta, pero cuestión al fin de amor propio institucional y de absoluta incapacidad de admitir no haber considerado alguna dimensión u otra en la decisión tomada. Y por eso creo que es muy importante uno de los grandes vectores de reflexión que ustedes plantean en el documento, que es incorporar a los actores territoriales mucho antes en los procesos de decisión, mucho antes. Y mi posición es que debe ser desde los procesos de ordenamiento territorial, que son muy anteriores a la discusión proyecto por proyecto. Porque los procesos de ordenamiento territorial plantean una discusión sobre los usos potenciales y la convivencia de usos en un territorio, no asociados a un proyecto, sino objetivos de desarrollo territorial. Y los proyectos vienen a entrar después. Hoy día, en ambos países le tenemos mucho miedo a esa discusión. Las empresas privadas le tienen mucho miedo a esa discusión y los poderes ejecutivos le tienen mucho miedo a esa discusión. Yo he estado impulsando un proyecto de ley general de ordenamiento territorial muy suavecito, que lo único que busca es ordenar las competencias que hoy día en el Perú están dispersas en mucha legislación, tanto para el nivel local, regional como nacional, e inmediatamente prendió todas las voces de alerta de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Y cuando no pretendía, estaba muy lejos de ser como la Ley de Ordenamiento Territorial colombiana de hace muchos años. Y lo único que quería era plantear una grilla para ordenar y situar las competencias que ya están en otras normas, y a partir de ahí desarrollar una rectoría en la materia. Entonces, pero estoy convencido que el concepto de desarrollo territorial y lo que ustedes llaman mirada territorial es la clave para salir de esta discusión de corto plazo sobre la minería versus la sostenibilidad ambiental. Y donde ¿Me vas a cortar? Sí, mi rol es demasiado ingrato. Sí. Pero entonces, termina, por favor.
No, hay 50 cosas más que quería hablar, pero No, pero tu felizmente idea de ahora. cambié mi orden y me pasé de frente al tema territorial porque creo que es la clave. Y en el Perú hemos instalado, además de la lógica de ordenamiento territorial, una cosa que hemos llamado planes de cierre de brechas. La primera experiencia no la hemos hecho en ámbito minero, sino en ámbito petrolero en la Amazonía Norte, pero estábamos, cuando dejé el cargo, en plena discusión con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un plan similar en lo que en el Perú llamamos Corredor Vial Sur, que es el eje minero que une los departamentos de Apurímac y el sur del Cusco en dirección a la costa. Ese tema del plan de cierre de brechas es sustantivo. Ustedes lo han llamado acuerdos previos de inversión social, pero muchas veces en nuestros países la inversión social llega después del proyecto minero. Y estos planes de cierre de brechas lo que buscan es hacer la construcción de un marco de resultados con perspectiva de mediano plazo que reúna a todos los actores para producir o fomentar o construir desarrollo territorial en ámbitos donde la gente no ve los beneficios de la minería. Y ese es el gran drama que genera la conflictividad social. La gente no ve los beneficios de la minería para su vida cotidiana. Me quedo ahí, hay muchos otros temas, pero lo dejo ahí. Sí, va a haber otra ronda. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con Danae Milnars. Danae es trabajadora social, cientista política, ella fue gerenta del proyecto de Institucionalidad y Diálogo Territorial, precisamente de esta experiencia, para la Alianza Valor Minero, ha tenido cargos públicos, políticos, y hoy día es gerente de Relaciones Comunitarias de una empresa sanitaria. Danae, por favor, tus 5 minutos. Bienvenida. Ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecer la posibilidad de conversar sobre este tema con voces tan expertas. Creo que la urgencia de esta conversación es lo que debería llevarnos a mejores resultados, en el sentido de avanzar hacia los cambios aquí propuestos. El otro día escuchaba un seminario sobre los 25 años del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental chileno, donde se abordaban algunos puntos propuestos en este trabajo, pero no con la urgencia y la necesidad que hoy tiene. No con la urgencia y la necesidad de llevar también 25 años analizando lo que se requiere para avanzar en una participación ciudadana más sustantiva dentro de este sistema. Y de haber pasado por una comisión asesora presidencial que hizo una serie de sugerencias y de un proyecto de ley que duerme en el Parlamento desde hace 2 años, con cambios que en vez de mejorarlo le quitaron fuerza y que hoy lo dejan sin ninguna prioridad para nadie. Durante el gobierno pasado de la presidenta Michelle Bachelet hubo una voluntad política de avanzar en estos temas, no solo con la comisión ya mencionada, sino que también con los acuerdos voluntarios de preinversión de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, los estándares de participación del Ministerio de Energía y el proyecto de institucionalidad de diálogo territorial que me tocó encabezar, como lo dijo Andrea, que luego de mucha perseverancia de parte de Álvaro García logró financiamiento a través del Ministerio de Economía y de Corfo, donde se diseñó una política pública que se hiciera cargo de la relación entre empresa, comunidad y Estado para los proyectos de inversión. De esta forma se logró una propuesta de agencia de diálogo territorial que se construyó durante 2 años a través de un proceso de diálogo donde participaron muchos de los aquí presentes. Lo construimos todos, lo construimos las empresas, representantes del gobierno, de la sociedad civil, de la academia. El objetivo de la agencia era precisamente construir certezas que permitan un desarrollo más armónico entre las partes, y esta iniciativa busca reducir la posibilidad de conflictos socioambientales que generan tardanza en los proyectos de inversión que mueven la aguja del crecimiento de nuestro país, pero también prioriza en las comunidades y en los derechos de las personas que habitan los lugares donde se instalan los proyectos, quienes serán beneficiados con una inserción territorial de ellos que fortalece la sostenibilidad en los territorios donde se emplaza. Una agencia del Estado, independiente y con financiamiento mixto, que dotará de las condiciones necesarias para un diálogo transparente, igualitario, representativo, equilibrado, simétrico e informado durante todo el ciclo de vida del proyecto de inversión. Con ello pensábamos que no solamente se ganan las inversiones, sino que ganan las comunidades y finalmente gana Chile. El diálogo estuvo en el origen de nuestro trabajo y también en el método de esta iniciativa multiactor, que se denominaba la mesa de diálogo, donde el Estado y las comunidades y la empresa definen los acuerdos colaborativos de desarrollo territorial, cuyo cumplimiento es supervisado durante el proceso, y esto se suma a una estructura que asegura seriedad y cumplimiento en los objetivos.
un fondo ciego que financia a los profesionales, un sistema de resolución de controversia y un sistema de acreditación de los mediadores y facilitadores con un sistema de medición de lo que es la calidad del diálogo. Se construyó una propuesta seria y validada por numerosos estudios, experiencia y el trabajo de consultoras, centros de pensamiento, universidades nacionales y extranjeras. ¿Qué pasó con esta propuesta? Está ahí, es un trabajo que se entregó a las actuales autoridades, pero donde no ha existido una voluntad política de llevarla adelante. Sin embargo, los resultados de este estudio hoy expuesto nos ratifican que es necesario un rol garante del Estado y una mirada a largo plazo sobre el desarrollo territorial con participación de las comunidades durante todo el proceso. Pero es el estallido social de octubre del 2019 y las consecuencias de esta pandemia que hoy vivimos lo que revitaliza estos cambios y lo llenan de urgencia. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. No se puede enfrentar el cambio climático, las desigualdades sociales, las exigencias de dignidad y trato con las mismas instituciones y relaciones que establecimos durante tanto tiempo. Y todos los condimentos que generaron el estallido social de octubre pasado se han agudizado en este contexto pandémico. Los elevados niveles de desigualdad social, la crisis de representación de nuestro sistema democrático, la falta de confianza interpersonal e interinstitucional, y la debilidad de los espacios de participación ciudadana con que cuenta nuestro sistema democrático, que no facilitan la canalización de las demandas ni la configuración de una identidad nacional. Y tal como decía la Andrea, la participación ciudadana tiene relación con ser parte de la toma de decisiones sobre aspectos que tienen que ver con la propia vida, con el entorno, con lo común, con lo público, pero también con el sentirse parte. Y hoy día tenemos una oportunidad de revisar nuestra institucionalidad a través del proceso constituyente que se votará en el mes de octubre, pero también tenemos la necesidad de reactivar este país, donde al igual que Perú, la minería tiene un rol esencial que no podemos desconocer. Necesitamos a la minería, pero no cualquier minería, sino que una minería verde que se haga cargo de la sostenibilidad de los territorios y de las personas que lo habitan, con respeto, dignidad y participación. Ahora, yo había pensado en 3 ideas colaterales que me deja el proyecto. No sé si lo dejo para después o sigo ahora. Para después, Nana. Ya. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con Angélica Franz. Ella es chilena y tiene mucha experiencia en facilitar procesos de participación para proyectos de inversión. Y precisamente es una exfuncionaria de esta Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que llevó adelante estos acuerdos voluntarios de preinversión, y también tiene experiencia académica de trabajos ONGs, etc. Angélica, adelante. Gracias, Andrea. Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a hablar también, no desde la agencia, o sea, desde mi experiencia y de mi aprendizaje en la agencia y de estos varios años, justamente como dice Andrea, de trabajar en lo territorial y en lo comunitario. Y en ese sentido quiero destacar los 2 elementos centrales que desde mi punto de vista resalta el documento, que tiene que ver con esta posibilidad de participación incidente, y también con el énfasis que me parece muy relevante, que también Raúl dijo parte de lo que yo quería decir con el tema territorial y ordenamiento territorial. O sea, cómo el territorio acá es un actor, un cuarto actor, o quizá el actor principal, que es el que acoge todos estos movimientos, ¿no? Y en ese sentido, una pequeña digresión, pero que tiene que ver con temas que también introduce el documento respecto a los elementos de planificación territorial, pero también a un elemento que queda un poquito subyacente en el documento, que tiene que ver con los principios de la política ambiental, tanto en Perú como en Chile. En particular, la política ambiental en Chile, en uno de sus principios está el principio que en el fondo el que contamina paga, ¿no? Que si bien en el espíritu de la ley no está la base que las empresas vayan contaminando por el mundo, pero dado el dato del 94% de aprobación de proyectos, uno tiende a ser un poquito suspicaz en términos de la relevancia del principio del que contamina paga. Y en ese marco, la posibilidad de justamente generar procesos tempranos en la planificación de los territorios y en el ordenamiento territorial nos daría una base distinta para enfrentarlo en los temas ambientales. Es decir, si los territorios estuvieran
procesos de participación contundente que pudieran o permitieran en el fondo establecer de manera compartida la vocación de los territorios, probablemente el sistema de evaluación se podría acoplar de mejor manera en el territorio y abordaríamos de distinta manera los conflictos, las tensiones, las brechas que hay en esto. Sin querer o tratar de poner temas distintos, porque hay varios ámbitos en los que ya hemos coincidido con las dos personas anteriores, quisiera quizás puntualizar para enfatizar la relevancia del Acuerdo Escazú, que también se señala en el documento, y cómo en el fondo, cómo hoy día más que antes probablemente aparece la emergencia de firmar el acuerdo en la medida de garantizar los procesos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Y en este marco, respecto al tema de la información y de la participación, y en función también de mi aprendizaje de lo que fue la experiencia en Sierra Gorda, destacar la brecha que hay en procesos participativos en donde participan actores locales, las empresas y el gobierno local respecto a cuando se trata de materias ambientales y cuando se trata de materias más sociales. Y si vemos esta escalita no tradicional de procesos de participación que van desde la mera información a la colaboración y a una participación más incidente o más empoderada, cuando hay procesos de participación en temáticas ambientales, cuando el foco está puesto en los impactos ambientales de los proyectos, el primer escalón que es más sustantivo es el tema de información unidireccional, ¿ya? Y un poquito de consulta. Sin embargo, cuando se habla de la gestión socioambiental de la empresa, es más rápido el escalonamiento de la participación y de la incidencia que tiene la comunidad en los procesos de toma de decisiones. Entonces, ahí hay una alerta respecto a la relevancia que tiene Escazú y particularmente el énfasis o la meta de generar procesos incidentes donde la comunidad en el fondo pueda acceder a tomar decisiones en materias ambientales y donde la discusión no sea a un impacto ambiental, conversemos sobre las compensaciones sociales. Esa distorsión se ha mantenido en nuestros 20 años de gestión ambiental en Chile y desde mi punto de vista es la que genera mayor desconfianza hacia el sistema, ¿ya? Y por último, dentro de las muchas horas que podríamos estar conversando acá, quería reforzar justamente parte de las conclusiones de las propuestas que ustedes hacen en el estudio respecto al tema de la planificación territorial. Es probablemente ahí donde está el mayor desafío también de la política ambiental y también para quienes hemos estado con la vocación y con el interés de facilitar procesos de diálogo, también la posibilidad de plantearte que no todo es negociable, si bien todo es dialogable, pero no todo es negociable. Por lo tanto, se requieren procesos de mayor, de insertar con mayor precisión o con mayor rigurosidad prácticas también de diálogo en los territorios donde hay un tercero, que sea un tercero, y ese yo creo que es uno de los principales logros de la agencia, que un tercero, en este caso el Estado, que garantiza este proceso de diálogo. Hay hartas colegas y pares que han desarrollado procesos de facilitación, pero también creo que ahí una de las propuestas que también coincido es cómo regulamos el que haya consultores y equipos facilitadores que sean parte de una oferta donde tanto las comunidades como las empresas puedan elegir. Eso para no alargarme mucho, porque en realidad muchas gracias. podría seguir. Y para terminar esta primera ronda, porque viene una segunda, vamos a invitar a José Luis Dammert, que él es el director para América Latina del Natural Resources Governance Institute, que sería como un instituto de gobernanza de recursos naturales. Juan Luis, bienvenido. Gracias, Andrea. Gracias a Espacio Público y a Grade por
por la invitación y felicitaciones por el documento que he leído con mucho interés. Creo que un gorro grande que podemos tener para esta discusión, o que al menos tengo yo para organizarme, es esta tensión entre el procedimentalismo versus la legitimidad que puede haber en los espacios de la participación. No ha habido mucho énfasis en las cuestiones procedimentales, que sea pues como un checklist de cosas que uno cumple y ya la gente participó, versus una mirada a la cual el documento apunta y hay que resaltar y debería ser pues el horizonte de la política pública, en la que la idea es participar para ver las formas en las cuales el proyecto me puede beneficiar o al menos no impactarme de forma demasiado negativa, ¿no? Entonces, creo que es un tema de mentalidad y de cómo están organizados los estados, que está a la base de los problemas que hemos descrito, ¿no? Esta mirada del procedimiento antes que de una verdadera participación, un verdadero diálogo. Otra tensión que me parece importante en esta discusión tiene que ver con la participación en general y la participación en el marco del CIA. Y hay varios niveles en los cuales uno puede tener esta discusión. En el texto mismo, creo que hay una pequeña tensión en esto, a veces se habla en general, a veces de luego se aterriza en el marco del tema del CIA. A nivel conceptual podemos entrar también en esta discusión, hasta qué punto algo es puramente ambiental o lo ambiental abarca pues, aspectos sociales, políticos, etcétera. Pero también eso tiene que aterrizar en cosas de política pública. Entonces ahí quiero hacer un par de comentarios. El documento habla de la toma de decisiones sobre proyectos o la participación en la toma de decisiones sobre si el proyecto va o no va, cómo va, qué estamos acordando y luego el seguimiento que se hace, ¿no? Pero claro, acá no se incluye la participación a nivel de la gestión estatal de qué hacer con los recursos que vienen luego de los proyectos mineros, ¿no? El tema del canon, el tema del presupuesto público, o cuál es la estrategia de desarrollo a partir de proyectos de la minería, cuál es la visión de largo plazo. Eso no está contemplado en estos mecanismos de participación. Entonces, los marcos dentro del CIA, que son participación en el tema ambiental, se convierten como el espacio de participación. Si sacamos de la ecuación las consultas previas en el marco del convenio 169 de la OIT, este es el momento, lo que viene con el CIA, el momento de la participación formal en operaciones mineras que involucran una serie de cosas que son diferentes. Entonces, Manuel mencionaba hace un rato, ¿no?, que hay un área de política pública para el tema de la fiscalización, pero yo diría que para la evaluación también, porque el SENACE, el CEA, realmente es difícil que puedan evaluar aspectos laborales, aspectos de contenido local, de proveedores, ¿no? De uso de la renta. No está pues en sus competencias y ahí hay un vacío respecto a cómo organizas esa participación más orgánica, más comprensiva alrededor de un proyecto minero, ¿no? Una siguiente cosa es que, como vemos en el documento, ahora está muy de moda con la pandemia, por lo menos en Perú, no sé si en Chile, decir que esto ha desnudado una serie de carencias estructurales, ¿no? Entonces uno podría llevar esta analogía al tema de la participación también. Entonces, claro, uno mira qué tendría que pasar para que una participación sea efectiva y un diálogo, pues, útil, productivo, y te das cuenta que hay una serie de carencias estructurales que lo impiden, ¿no? Entonces falta una línea de base a nivel territorial, hay un problema de brecha digital, hay problemas pues, educativos en la población que participa, las capacidades del Estado para llevar la información, hay problemas de corrupción, conflictos internos en las comunidades, etc. Una serie de temas que están a la base de las posibilidades que pueda tener un esquema participativo. Y te lleva a la pregunta de, habría que hacer una mejora pues, general, ¿no? Y no solamente o sea, hay cosas que la participación no va a resolver, digamos.
y si la resolviera vía la participación ciudadana en proyectos mineros, ¿por qué mejorarías esto a nivel de los territorios mineros solamente y no es una cuestión a nivel pues, nacional, digamos? Entonces ahí hay una tensión y de repente a veces uno es un poco injusto, ¿no? En decir, mira, esto no funciona por esto y lo otro, pero eso es un problema generalizado, estructural, y no solamente a nivel de los proyectos mineros o de las posibilidades que tiene la participación. Yo quiero concluir con una cosa más vinculada con la agenda que se abre. Hay una serie de elementos que toca el documento que me parece que son muy urgentes en la agenda actual, ¿no? Se ha mencionado bastante el tema de Escazú, que está siendo bastante discutido y bastante resistido en el ambiente peruano. Luego se menciona pues, la modificación a los estudios de impacto ambiental, los ITS, que es una coladera, ¿no? Es una cosa que realmente una serie de acuerdos que puedes tener y después se modifican sin necesidad de participación, y es un problema, lógicamente, que hay que resolver. Luego hay un énfasis también en el documento en la participación en temas de exploración, o los EIAs vía licitación pública, una serie de propuestas con las que yo estoy en principio de acuerdo, pero quiero llamar la atención del hecho de que están totalmente a contracorriente de lo que estamos viendo en este contexto de pedidos de simplificación administrativa, de mejora de condiciones en el marco de la pandemia, en el marco de la agenda de la reactivación económica. Entonces tú tienes a las empresas diciendo tengo demasiados trámites, y vemos hoy día ha salido una norma en el peruano sobre exploración, o sea, facilitar los trámites en exploración. Entonces, esto va un poco a contracorriente con lo que vemos ahora y con lo que yo... Perdón, Juan Luis. Una oración más y termino, Sí, perdóname. Gracias. Con una tendencia de una carrera hacia el fondo en los estándares. Entonces, habría que ver cómo este documento puede contribuir a agendas de sociedad civil para resistir este tipo de tendencias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, volviendo a Raúl, la pregunta que tenemos para ti es del conjunto de las recomendaciones que presentó el estudio, más las cosas que ustedes los elementos que ustedes han ido destacando, ¿cuáles consideras que son las más prioritarias? Que yo creo que ya adelantaste tu respuesta. ¿Y cuáles crees que tienen mayor viabilidad política en el contexto en el que estamos ahora de las recomendaciones y los temas que hemos hablado? Tú destacaste lo de la planificación, los diálogos territoriales. Por favor. Adelante. Ordenamiento territorial, si se sigue viendo como restricciones a determinados usos de suelo, va a tener resistencia difícil de vencer en el corto plazo. Pero hay cosas más concretas que se pueden hacer para ayudar a converger a los actores sobre un territorio, ¿no? Entré muy cortito eso al final de mi primera intervención sobre estos planes territoriales específicos para territorios específicos. Hay un tema clave que acabo de ver en las preguntas en el chat, es definir los límites. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto minero muy grande en el sur de Apurímac, pero que transporta el mineral por carretera atravesando el sur del departamento del Cusco. Y el Cusco no recibe ningún dinero de canon por ese usufructo que hace la actividad minera o ese paso, esa actividad de transporte que atraviesa el territorio cusqueño. Y la colectividad de la provincia más afectada está exigiendo que la mina amplíe lo que se llama área de influencia, que es la única definición legal que tenemos del territorio donde se reconoce impactos de la actividad minera. Y el organismo de evaluación ambiental no ha apoyado esa posición y ha facilitado para que la empresa use un ITS, que es un instrumento muy recortado que no incluye participación ciudadana. Y lo que nosotros habíamos buscado desde una perspectiva de gestión social es más bien generar un diálogo largo sobre la discusión de esta noción de límite territorial. No será área de influencia, pero puede ser otro tipo de categoría donde la empresa suma determinados compromisos de desarrollo con las colectividades territoriales, aunque no sea materia de reconocimiento de impactos en el marco legal de la gestión ambiental. Ya hay empresas que lo han hecho. En el sur de Ancash, Antamina ha creado por propia iniciativa el concepto de área de influencia operativa.
y en el marco de ese concepto tiene alianzas de desarrollo con las comunidades que no están en el área de influencia legalmente reconocida. Entonces yo creo que mecanismos de ese tipo, mucho más concretos, pueden ayudar a avanzar en tanto no podamos tener consensos sociales más amplios respecto a cosas como evaluaciones territoriales anticipadas y instrumentos similares. Ahora bien, yo creo que este asunto que se ha levantado en las últimas intervenciones sobre que nuestros organismos de evaluación ambiental no ven la parte social y ahorita no hay un actor institucional que mire eso comprehensivamente, nos vuelve a llevar a la noción de territorio. Probablemente las únicas instancias gubernamentales que puedan mirar lo ambiental cruzado con lo social, las oportunidades de desarrollo económico de un territorio, sean organismos que no están en el ámbito de la institucionalidad ambiental y sean organismos que se parezcan más, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Regional que tienen ustedes en Chile o a este Viceministerio de Gobernanza Territorial que tenemos en Perú, que son entidades que pueden mirar el desarrollo y el diálogo entre los actores del territorio de manera más comprensiva y multidimensional que a veces los organismos de gestión ambiental, justamente por esa lógica que hablaba Juan Luis de la lista de chequeo, no logran abordar. Y ni OEFA ni SENACE en el Perú, y presumo que es igual en el caso chileno, tienen especialistas para mirar el tema de la gestión social de manera más multidimensional. Nosotros en el viceministerio tratamos de llenar ese espacio y jalábamos al resto de actores del Poder Ejecutivo. Y en general yo tenía que estar acompañado por 3, 4, 5 viceministros de distintos ministerios para poder llevar una lógica que aborde el conjunto de los elementos de la agenda que nos planteaban las comunidades territoriales. Y una última cosa, a veces tendemos también a pensar que las comunidades territoriales, o sea, los interlocutores de los procesos de participación ciudadana, son más o menos monolíticos y de características homogéneas. Ahí sí quiero, a partir de la experiencia, plantear una advertencia muy clara. Las colectividades territoriales están también atravesadas por intereses, muchas veces, en el caso peruano, son muy fragmentadas, los liderazgos muchas veces son muy cuestionables, las representaciones no necesariamente tienen la misma legitimidad que tampoco tienen los actores estatales, y eso dificulta mucho el reconocimiento de quiénes son los interlocutores con los que tenemos que tratar y a quienes debemos incorporar en los espacios de participación. Nuestra lógica siempre fue, como propone el documento, comenzar con una convocatoria muy abierta, pero en el propio proceso los intereses específicos jalonan el diálogo y a veces nos obligan a tener que escalar o individualizar espacios específicos y hacen que la trama de la participación ciudadana sea mucho más compleja que una audiencia pública o con un taller donde todos tenemos intenciones explícitas de desarrollo. Hay muchas veces intereses no explícitos en muchos actores territoriales que no necesariamente están buscando el bienestar general o el desarrollo del territorio, y a nosotros nos ha pasado encontrarnos o tener que interactuar con actores que se presentan como líderes sociales y tienen intereses absolutamente individuales, y que hemos tenido que dedicar incluso esfuerzos a visibilizar eso frente a las comunidades. Eso por ahora. Muchísimas gracias, Raúl. Para Danae, teníamos esta pregunta para ti, que ¿cuáles a tu parecer los principales desafíos que tienen las empresas para comprometerse genuinamente a realizar este proceso de participación o ser el actor que queremos que sea, ¿cierto? Y además te voy a hacer una pregunta del público que creo que la puedes contestar muy bien. Es de Pablo Pastén. Dice, ¿qué rol, tú que has conversado con distintos actores, qué rol ven para la academia, universidad, instituto de investigación en validar socialmente y aumentar la legitimidad de estos procesos de toma de decisión y participación ciudadana? Adelante, Danae. En relación a las empresas, yo creo que algo que sale mencionado en el estudio y que algo que uno observa muy claramente tiene que ver con asumir el proceso de diálogo y de participación en forma transversal dentro de la empresa. No puede ser de que sea como un compartimento estanco, así como la sección de participación y que funciona bastante aislado, no se relaciona con la parte de operación de lo que es la empresa, de la industria, donde tiene que ser
una lógica que esté instalada transversalmente dentro de la empresa y dentro de la empresa minera transversalmente, y también sumando a lo que son los externos y todos los subcontratistas con los cuales se trabaja día a día, en el sentido de que esto no es un representante de la empresa con la comunidad, sino que es un trabajo transversal que tiene que asumirse como una nueva forma de relacionamiento de aquí para adelante, y en la cual se actúa con respeto, con dignidad, con lineamientos claros, con transparencia, generando confianza, porque si eso no permea a toda la empresa, la verdad es que los cambios que se puedan ir dando son bastante débiles, ¿ya? Y eso también es bien parecido a lo que ha pasado con insertar la participación ciudadana en los servicios públicos. Es como que no puede ser que sea la unidad de participación la que se relaciona con la ciudadanía y el resto da lo mismo. O sea, acá tiene que haber un cambio transversal en la forma en que se establecen las relaciones. Y aquí yo quiero volver al tema del estallido y de las nuevas formas que tenemos para relacionarnos. Fue un llamado de atención a nuevas formas de relacionarnos, parte del Estado, parte de la empresa, parte de todos los ciudadanos entre nosotros. O sea, allí hay un cambio esencial que tiene que ver con la forma de relacionarnos, de respetarnos y de actuar. Y en relación al tema del rol de la academia y la sociedad civil o las universidades, sin duda que tienen que estar insertos dentro del sistema, tanto para ser parte de estas mesas multiactores, como un actor que entrega legitimidad, como alguien que aporta datos con mayor confianza. Y aquí también pensando en los desafíos que yo visualizaba como colaterales que entregaba el estudio y que tiene que ver con la mirada a futuro, precisamente, por ejemplo, en la región de Antofagasta, que es una región fuertemente minera para nosotros, antes del estallido social estaba la conversación con respecto a la necesidad de un nuevo trato, de un acuerdo que ya no es empresa por empresa o que fuera Sierra Gorda, como fue el caso que se estudió y que formó parte del IDT, sino que en relación a un diálogo de un nuevo trato en la región, para que la industria minera se inserte de una forma distinta en esa región. Una región que fue fuertemente golpeada por el estallido social, fruto de las desigualdades sociales que ahí existen, y hoy día está siendo fuertemente golpeada por la pandemia, y también por la crisis social de ella misma. Entonces, hoy día tenemos la obligación, me imagino yo, de retomar este nuevo trato de la región de Antofagasta con distintos actores, con distintas empresas mineras que funcionan ahí, pero también con la inserción muy fuerte, y yo creo que liderando, de lo que son las universidades regionales, que existen en esa región y también en muchas otras, y de la sociedad civil y la academia como parte en esa conversación para tener una mirada efectivamente de futuro y a largo plazo de lo que es el territorio. Muchísimas gracias. Muy bien, Danae, gracias. Angélica, preguntábamos también por el rol que tú has tenido, ¿cierto? ¿Cuál dirías que debe ser el rol del Estado en estos procesos? Luego, ¿qué podría aportar a esto que estamos conversando, el que Chile firme y Perú ratifique el convenio de Escazú? Y quiero agregar una pregunta de Nelson Guajardo Ibáñez, que creo que por tu experiencia dice: la representatividad, entre comillas, es un gran tema y un importante punto, muy especialmente cuando se trata de procesos de consulta indígena. Entonces, ¿cómo abordarlo procedimentalmente, nuevamente, entre comillas? Gracias, Angélica. Yo creo que en la experiencia chilena en particular, porque ahí tenemos alguna distinción con Perú, los procesos de participación en general lo han liderado terceras partes, pero terceras partes financiadas por las empresas, y eso históricamente genera una tensión. Y en ese sentido, la posibilidad de que el Estado sea quien garantice los procesos de diálogo a través de equipos de facilitadores, desde mi punto de vista, también algo lo menciona el estudio, para mí es una alternativa súper viable y súper deseable desde mi punto de vista, con la tensión que en nuestros países, y en particular en Chile, las políticas públicas tienden a ser políticas más bien de los gobiernos, y por lo tanto va a depender de la voluntad política, que es lo que pasó en el fondo con los programas de acuerdo voluntario de inversión, que si bien siguen, no tuvieron todo el ímpetu y el énfasis que tuvieron en la gestión del gobierno anterior. Entonces, hay una potencialidad, pero también hay un riesgo respecto
de cómo se sustenta una política pública que sea transversal y que se instale dentro del aparato estatal. Pero desde mi punto de vista, si se logra instalar una institucionalidad que el Estado garantice que eso ocurra, yo creo que por ahí se liberarían altas tensiones y sería una buena estrategia. Respecto respecto a Escazú, yo creo que es vital y creo que una vez más aquí están temores un poquito infundados de no acceder a la firma, pero detrás de Escazú hay una oportunidad importante para nuestros países de profundizar espacios democráticos de participación y de incidencia en la toma de decisiones. Así que yo creo que el espacio público ha liderado también esa propuesta, y yo creo que no la debemos soltar, es súper relevante mantenerla. Y finalmente, respecto a la representatividad, sin duda también es un temazo, un proceso de participación. Sin embargo, yo creo que justamente la experiencia que hemos vivido este último tiempo, fruto del estallido, nos hace remirar los temas de la representatividad, porque estamos acostumbrados a mirarla desde la formalidad, de quién es el dirigente de cierta agrupación. Sin embargo, hoy día evidenciamos que la sociedad civil tiene distintas expresiones y formas de expresar sus intereses y sus necesidades, no siempre a través de la formalidad, las estructuras orgánicas que hay a nivel comunitario. Y yo creo que ahí tenemos que estar nuevamente atentos a cómo se rearticula la sociedad civil en los espacios territoriales, y creo que ahí tenemos una súper buena oportunidad de también democratizar algunos liderazgos que también se mantienen en los tiempos en los territorios. Los territorios, como algunos de nosotros decía también, hay una heterogeneidad enorme que es complicada desde la facilitación cuando uno asume ese rol, y cuesta menos identificar. Cuesta más, en el fondo, decidir quiénes son los que participan. Y ahí un breve, la propuesta, en el fondo, de validar con las organizaciones y con las comunidades quiénes son los que tienen que participar, creo que es un camino también súper importante que el documento y la propuesta también lo señalan. Y eso también hace referencia a las comunidades indígenas, que sin duda nuestros pueblos originarios han sido los más postergados en términos de participación. Sin embargo, el 169 de la OIT abrió un espacio más formal, y todavía, para quien hizo esa pregunta, todavía estamos probablemente en ese espacio de la formalidad. Sin embargo, hay un pequeño paso, por lo menos de verlos, de considerarlos y de incorporar procesos de participación temprana, priorizando incluso en aquellos proyectos mineros donde hay comunidades indígenas, con todas las debilidades que hay, pero creo que ahí también hay un trabajo para la política, para los propios pueblos originarios, en el fondo, de cómo democratizan también algunos, cómo fortalecen también sus representaciones a nivel territorial. Muchas gracias, Angélica. Y ahora una pregunta para Juan Luis. La pregunta que tenemos para ti es que desde la sociedad civil, ¿cuáles son los principales obstáculos, que también lo hemos conversado, que impiden una participación incidente en regiones mineras? Y agrego una pregunta de una persona que dice FK Ama, que, si entiendo bien, se refiere a cómo abordar las asimetrías que existen entre los pueblos, las comunidades, que además muchas veces son personas en situación de vulnerabilidad, con todo lo que eso significa, con una empresa que tiene todos los recursos. ¿Cómo cómo abordar esa disparidad? Por favor, Juan Luis. Bien, muchas gracias. Para responder esa pregunta, o esas dos preguntas, primero un comentario sobre el rol del Estado. Me parece importante. El hecho de que hayan estudiado espacios alternativos, ¿no?, de participación por fuera de la institucionalidad da cuenta, pues, de un déficit a nivel de la participación en los niveles formales. Y ustedes
afirman, ¿no?, que hay esta tendencia de aprobar proyectos por parte de las instancias encargadas de aprobar, el SENASA, el SEA, excepto cuando hay un problema de forma o cuando hay algún conflicto muy, muy grande, ¿no? A mí esto me recuerda esta noción del triángulo sin base en los conflictos mineros, de la cual habrá Bruno Reves, Alejandro Díez, en un texto de hace mucho tiempo, esta idea de que el rol de los estados, de países como los nuestros, donde la minería juega un rol central, los estados no están ejerciendo su rol de árbitro entre las disputas que pueden tener las comunidades y los intereses de la inversión de forma efectiva, ¿no? Están renunciando a este rol arbitral y se ponen del lado de uno de los lados. Entonces, creo que eso es importante para entender la idea de los obstáculos que impiden la participación incidente, ¿no? O sea, está un poco, la cancha no está nivelada, ¿no? No puedes tener una verdadera discusión, sino que las comunidades, y en muchos casos lo que puede hacer la sociedad civil está un poco en contra, ¿no? Juega con la cancha hacia arriba. Creo que hay algo importante ahora en el contexto de la pandemia, que tiene que ver con que se agudiza esta situación, es decir, hay un repliegue del Estado, por una parte, que no tiene pues las capacidades materiales, las posibilidades por la emergencia sanitaria de estar en el territorio, hacer el monitoreo que debe hacer, la fiscalización. Esto queda un poco en pausa. Lo que no ha quedado en pausa son las actividades empresariales, ¿verdad? Entonces hay este repliegue del Estado y también de organizaciones de sociedad civil que no pueden hacer sus tareas habituales, organizar un taller, dar labores de asistencia técnica. Entonces, miraría con especial atención el contexto de la emergencia sanitaria para estas agendas. Yo creo que acá estamos teniendo un reset, ¿no? Un reinicio de varios de los temas. No creo que sea una crisis cíclica más. Entonces es una oportunidad para repensar varias de estas cosas y desde diferentes intereses van a empujar para que vaya para uno u otro lado. Pero creo que las comunidades y las organizaciones de sociedad civil están en desventaja en este escenario que se abre. ¿Cómo abordar las asimetrías entre pueblos en este contexto? Creo que en este contexto se vuelve más difícil, pero regreso a lo primero que dije, que es que hay que incidir a través del Estado para que esto se produzca de una forma satisfactoria y obligar a que actúe en nombre del interés público y no de intereses privados del Estado. Lo dejo ahí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para ir cerrando, vamos a volver a nuestros investigadores para un par de minutos digan lo que a ustedes les interese, y además quiero leer dos preguntas que creo que van para ustedes. Una es de Lucía Silva, aquí está. ¿Lograron identificar choques o complementariedades entre la legislación ambiental y la que promueven y resguardan los derechos indígenas en Chile? O sea, eso es más para Violeta. Y luego hay otra que es bastante específica, quizás se puede abordar después, pero si pudieran elaborar un poco más esta idea de que los estudios de impacto ambiental sean licitados por el Estado. Adelante, no sé si Violeta o Manuel. Adelante, Violeta, ¿no? Sí. ¿Me voy? Bueno, gracias. Gracias a todos los panelistas. Muy interesante el diálogo y poder conectarlo también con la contingencia. Respecto a los temas indígenas, la verdad es que no analizamos en profundidad eso, entendiendo que es un mundo también muchísimo más complejo y también más difícil de comparar entre los países. Entonces la verdad es que no lo abordamos como en profundidad, porque además tienen procedimientos diferentes y una institucionalidad diferente, pero lo que más que del estudio, sino que más desde la experiencia, tiene que ver con que efectivamente no necesariamente conversa la institucionalidad ambiental con el tema, hay muchas brechas todavía en la implementación de los derechos indígenas y la posibilidad de vincular una participación sustantiva de los pueblos indígenas
En eso Escazú también avanza en el sentido de que propone esta noción de no regresión y de además centrar las garantías de participación y de derechos de acceso a pueblos a pueblos vulnerados o vulnerables en eso, y por lo tanto yo creo que ahí también hay un espacio de que si es que firmamos, hay un espacio también de mejora. Sobre la propuesta de que los estudios fuesen licitados por el Estado, ahí hay varias cosas que habría que analizar y estudiar con mayor detención. Nosotros en el instituto, o sea, haciendo la propuesta de institucionalidad de diálogo territorial, estuvimos involucrados en cómo generar que los estudios tuviesen, o sea, fuesen liderados idealmente por el Estado, pero con fondos que no fuesen del Estado, porque justamente en países como los nuestros, en donde los recursos son escasos, habría que armar una triangulación ahí de fondos, lograr un financiamiento privado, probablemente a través de un fondo ciego, que vaya circulando dinero de los titulares, pero que la relación contractual entre las consultoras encargadas y los que evalúan sea más directa y dependa del Estado fundamentalmente. Tal como mencionaba Raúl o Juan Luis, no lo recuerdo, estas son así como operaciones mayores, pero seguramente en algún minuto lo vamos a tener que discutir, porque justamente la credibilidad de la evaluación ambiental hoy día está siempre tensionada. Y una razón tiene que ver con que la elaboración de ese conocimiento está demasiado tirado hacia los intereses de la empresa. Entonces, por eso lo dejamos ahí como una modificación más sustantiva a las reglas del juego, pero que nos parece interesante de explorar y que cambiaría sustantivamente las relaciones y las correlaciones de poder, de información que existen entre los actores. Eso por mi lado. Muchas gracias, Violeta. ¿Manuel? Sí, bueno, unos 2 minutos finales. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Raúl, Angélica, Danae, Juan Luis. Muy interesante, realmente, a pesar de la tiranía que es darles tan poco tiempo, todos han puesto varios puntos importantes en la mesa. Y 2 o 3 reacciones finales, ¿no? Una primera, tomando el primer punto que planteó Juan Luis sobre procedimentalismo y legitimidad, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío enorme, como bien lo dijo él, la tendencia de los aparatos públicos es hacia fortalecer lo procedimental, y creo que todos tenemos por delante la tarea de cómo a lo procedimental le damos un contenido legítimo y creíble, ¿no? No es fácil ni para el sector privado, tampoco es fácil para la sociedad civil, para la academia y para las organizaciones de base, ¿no? El tema indígena me parece que es un ejemplo dramático de esta tensión y este desafío, ¿no? La consulta previa, si se le interpreta o se entiende como un instrumento procedimental, estamos perdidos, ¿no? Y luego un par de puntos a lo largo de los diálogos y de los aportes. Bueno, uno es la coyuntura, ¿no? Esto que el Perú, también en Chile, se habla de destrabar los proyectos de inversión mucho antes de la pandemia, y ahora más que antes. El discurso del destrave es dominante en la narrativa de funcionarios y obviamente del sector privado. Creo que es un discurso no solamente equivocado, sino que es un discurso peligroso, y como Juan Luis y otros colegas han estado planteando, inicia una carrera hacia el fondo para relajar los estándares. Entonces, como se ha dicho, las propuestas que hemos de alguna manera identificado como posibles oportunidades de reforma van en contracorriente con la coyuntura, ¿no? Entonces creo que es una coyuntura muy peligrosa, riesgos institucionales y políticos, ¿no? Y finalmente, pues bueno, el tema que tanto Raúl como Juan Luis, y también me parece que Angélica lo levantó, Danae reclamó la necesidad de
este rol garante del Estado, cómo darle contenido y darle fuerza. Creo que el elemento central de todo, de casi todo lo que hemos conversado, es esta tensión que plantea Juan Luis entre participación en el aparato del CEIA, en el sistema de evaluación de un proyecto, y lo que Raúl reclamaba de una participación efectiva en una visión territorial y mucho más temprana, ¿no? Entonces creo que no contamos ni en Perú ni en Chile con instrumentos de gestión pública que promuevan esto último, ¿no? Y creo que estamos frente a una oportunidad, territorios piloto, se está usando mucho el concepto de piloto territorial, el de brechas de hidrocarburos que recuerda Raúl, la posibilidad de trabajar el corredor del sur en el Perú, las experiencias de Alianza Valor Minero en Chile, experiencias piloto para poder encontrar lecciones que puedan luego ser escaladas a nivel nacional, ¿no? Creo que no hay una pastilla mágica, no hay una píldora mágica, no hay una sola receta, pero creo que sí es necesario investigar y arriesgarse con innovaciones institucionales que abran las puertas a participación ciudadana temprana de verdad, y que no sea una participación ciudadana proyecto por proyecto, sino una participación ciudadana para la gestión de un territorio, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí, a pesar de la ingratitud de mi rol, espero haberlo cumplido bien. Creo que salieron ideas muy interesantes y mi propuesta es que sigamos esto. Probablemente quizás podemos enfrentar a través de columnas de opinión, etcétera, el tema de las evaluaciones más livianas, y quizás sin las propuestas buscar y hacer una pequeña estrategia de quién tiene que escucharnos más allá de este sector, ¿cierto? Cómo llegar, por ejemplo, al sector minero con las propuestas que tenemos. Bueno, muchas gracias y que estén todos muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.